coordinar todo ese trabajo. Hay un equipo interno y un equipo externo que yo un poco coordino y está a puntito, nos falta la inscripción en el registro, pero todavía no. Es decir, que todavía no se ha empezado la obra. Tú llevas mucho tiempo con nosotros, hemos vivido muchos momentos buenos, pero también algunos menos buenos, como la crisis. Se vive, son momentos malos y porque al final en el estudio pues se notó muchísimo ese momento de crisis, hubo despidos de gente. Eres la única que ha contestado una respuesta positiva de la crisis. De la crisis, para que vea, sí, sí. Soy Javi Guerra, socio de HCP Arquitectos, y esto es Entre Planos, un podcast de arquitectura, negocio y del sector inmobiliario. Y también vamos a hablar de nosotros y de cómo un estudio de Málaga ha sido el estudio de España que más viviendas ha realizado. Y lo vamos a hacer charlando con nuestros compañeros y con los líderes del sector. Hoy vamos a hablar de urbanismo, de cómo se diseñan las nuevas ciudades y de cómo crear el departamento de urbanismo cambió completamente el estudio. Y lo vamos a hacer con Bea. Bea lleva con nosotros ya hoy justo 25 años. 25 años y está liderando nuestro departamento de urbanismo. Sí. Bienvenida, Bea. Gracias. Bueno, 25 años. Se dice pronto, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo, pero al final, no sé, se resume un poco. Es decir, son muchos años, pero de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, pero merece la pena todo lo que se ha conseguido. ¿Y cómo llegaste aquí? Bueno, pues yo entré justo un 15 de enero, me acuerdo que tu padre me entrevistó la semana antes y me dijo, el lunes empieza. Había entregado el proyecto fin de carrera hace unos meses, a final de año, y bueno, ya empecé a mandar currículum y ya está. Y empecé ahí a trabajar, así que ha sido mi único trabajo y encantada de tener aquí todo vinculación profesional a HCP. Casi todos nuestros entrevistados ha sido su único trabajo. Sí. Se habla muy Fíjate. bien del estudio. Sí, sí, eso es cuando yo lo digo por ahí siempre en algún compañero y tal, digo, pues eso dice mucho, digo así. Sí. Te iba a preguntar por tu experiencia previa, así que me lo salto. No, ninguna. ¿Había departamento de urbanismo ya cuando tú llegaste al estudio? Bueno, no había un departamento como tal, había una chica, un ingeniero de caminos, Macarena, que ya llevaba aquí 2 o 3 años y bueno, que se encargaba un poco de los proyectos de urbanización. Era más lo que nos dedicábamos al principio cuando llegamos, sí, pero no había como tal un departamento. Mi padre siempre tuvo la cabeza crearlo porque él siempre sabía que cuando una parcela se vendía, el proyecto ya estaba hecho. Entonces le Claro. costaba mucho y pensaba cómo puedo estar en el paso anterior, cómo puedo dominar por dónde crece la ciudad. Y era un poco Sí, crear el departamento de urbanismo, así ya sabía por dónde crecía y ya tenía todos los proyectos. claro. Un ejemplo claro El fue paso el previo. grande que hicimos de Parque Clavero, Mm, en el que hicimos todo el planeamiento y casi todas Todos las los viviendas. proyectos, sí, Bueno, sí. uno creo, el de Rafael de los Padres. Sí. Mm. ¿Cuáles fueron los primeros proyectos en los que trabajaste aquí que destacaría? Pues que yo recuerde, como te comentaba, al principio hacíamos solamente proyectos de urbanización. Yo cuando entré, entramos 3 ingenieros a la vez de camino, que con la chica esta, con Macarena, pues bueno, nos dedicábamos a hacer proyectos de urbanización y a llevar algunas direcciones de obra. De esa época me acuerdo los proyectos estos de Torremolinos, de la zona del Pinillo, el R21, el R13, Hacienda Paredes, Tabacalera, todo eso son de esa primera etapa, el SP42 de Benalmádena con Arenal, que también hicimos Intelorce. Entonces nos centrábamos más en proyectos de urbanización y en esas direcciones de obra. Luego es verdad que como ese año fue un año que el estudio creció muchísimo, se contrató un montón de gente en el año 2001, no solamente arquitectos, sino también muchos ingenieros peritos industriales, tal. Y al final, claro, por el propio crecimiento, Alejandro era al principio el que hacía él mismo hacía el planeamiento. Me acuerdo que con Matías, que ha sido siempre el delineante ligado un poco al urbanismo, y con Miguel Ángel y todo eso para las memorias, pues él hacía lo que era planes parciales y eso. Pero luego ya, conforme esto iba creciendo, pues nosotros también ya nos metimos en la fase de planeamiento y ya empezamos a hacer tanto planes parciales, los antiguos PAU y los proyectos de reparcelación. Así Tú pasas que entrando en ingeniería de camino, sí, ahora a liderar todo el departamento de urbanismo. sí, ¿Cómo sí. vives un poco ese cambio? Bueno, pues al final es conforme te va llevando el trabajo, es decir, que al final te dedicas pues, a hacer un proyecto, te centras y ahora mi labor más es de coordinar todo ese trabajo. Hay un equipo interno y un equipo externo
que yo un poco coordino y con el que al final pues yo ya la labor de desarrollar también la hago, pero menos. Es decir, al final un poco una coordinación que ya con la experiencia de todos estos años pues te Poder ayuda, hacerla. te da esa agilidad de poder saber por dónde va, qué es lo próximo que va a necesitar, dónde tienes que incidir en algo, un poco Hablas de así. coordinación, me imagino que los proyectos han cambiado mucho en el contenido y en los Muchísimo, agentes que están. ¿Cómo ha mucho. cambiado desde que entraste hasta ahora? Pues mira, antes, en el contenido en sí de un proyecto era mucho más sencillo, no te requerían tanta documentación, era mucho más fácil. Y sobre todo la tramitación. Siempre el urbanismo ha sido un procedimiento largo, dentro de lo que es, ¿no? El estudio, pues son los procedimientos más largos, nada tiene que ver con edificación, pero antiguamente era todo mucho más rápido. Ahora te piden desde el minuto uno una definición de todo lo que tienes pensado hacer, todo tiene que ir acompañado de muchos estudios, informes sectoriales, es decir, mucho más complejo a nivel de documentación el proyecto y luego a nivel de tramitación muchísimo más, porque a día de hoy uno de los escollos del urbanismo es la tramitación medioambiental. Hay todos los procedimientos, tanto en las fases previas de planeamiento como después en ejecución, Te voy a tienen... interrumpir ahí un momento para que nos expliques cuáles son las fases Vale. del planeamiento. Bueno, primero, rápidamente, ¿qué es el urbanismo? Que te lo quería preguntar al principio y al final no te Ah, he preguntado. Y luego las fases del planeamiento bueno, para pues el que... urbanismo es un concepto muy amplio, al final una disciplina que se encarga de estudiar y de planificar cómo se desarrolla y cómo crecen las ciudades, ¿vale? Bueno, con la intención del urbanismo es pues, crear entornos que sean habitables, que sean funcionales, que al final hoy en día sean sostenibles, ¿no? Es muy importante. Se encarga desde la ordenación del suelo, al final tú tienes un suelo vacío donde tú prevés pues, dónde van a ir las calles, los equipamientos, las parcelas futuras residenciales o del uso que sea, cómo va a distribuir esos usos. Luego proyectas toda esa infraestructura y todos los servicios que van a necesitar esa población, nueva población que va a haber, eh, y también estableces los criterios para lo que ahí se va a construir. Es decir, desde el planeamiento se define pues, qué tipología edificatoria se va a hacer, por ejemplo, en el caso de una parcela residencial, si se van a hacer viviendas unifamiliares, bloques, todo eso se define desde el planeamiento. Qué altura van a tener, qué ocupación van a tener en la parcela. Todo eso en función de todos los condicionantes que tiene la parcela, el entorno, ¿no? Pues es lo que te marca un poco lo que en el futuro se va a hacer. Entonces, al final, ¿dónde se crea la ciudad? Podemos decir que es la parte más importante de la arquitectura. Totalmente, que si no, luego no Sí. podríamos hacer nada si no hacemos esta fase previa, claro. ¿Y qué fases tiene desde una Sí, parcela rústica? podríamos Bueno, definirlo en tres fases. Hay una fase, es decir, el planeamiento sería la fase previa, que en función de la clasificación que tenga el suelo, pues se realiza una figura urbanística u otra. Con la entrada en vigor de la lista esto ha cambiado considerablemente. Antes había muchas más categorías de suelo, estaba el suelo urbanizable, sectorizado, no sectorizado, ordenado, no ordenado. Ahora ya es muy fácil, solamente suelo rústico o suelo urbano. Entonces, bueno, pues en función de eso hay una serie de figuras urbanísticas que te va avanzando en el desarrollo del suelo. Esa primera fase sería el planeamiento, que se empezaría, pues según el suelo que sea, pues un ATU, un plan parcial, ¿no? Luego una fase de ejecución, que es donde estaría el proyecto de urbanización, que él define eso, todas las infraestructuras y también pues luego la ejecución de las obras de urbanización. Y la fase de gestión, que va un poco paralela con la ejecución, que es el proyecto de reparcelación. ¿Vale? El proyecto de reparcelación lo que hace es, una vez ya tenemos lo que se ha diseñado, lo que hay, las parcelas que hay, cómo se reparte. Reparto tanto de beneficios como de cargas, ¿no? Porque al final es qué le corresponde a cada uno de esas parcelas, pero también qué contribución para toda la urbanización y para todo le corresponde a cada propietario. ha Sí. hablado de la lista, que es la nueva ley del suelo de Andalucía, Sí, ¿no? la nueva ley del suelo de Andalucía, que entró en vigor al final de 2021 y en la que nos rigen todo este proceso. Y que dicen que acorta los tiempos, no sé si será real ya, pero Bueno, ¿cuánto dura este proceso del que has este hablado? proceso depende un poco de las características del suelo. Ahora la intención es que con la lista y con otros decretos que se han aprobado
con medidas simplificatorias esto se acorte. No, hasta ahora no, no hay mucho efecto, pero nosotros hemos tenido planeamientos que han sido muy complejos con los que hemos estado 15 años perfectamente. O te puedo contar, por ejemplo, Roja Santa Tecla, que es un planeamiento que empezamos nosotros en el año 2006, que todavía no se ha terminado, es decir, se ha A punto ya, aprobado. ¿no? Está a puntito, nos falta la inscripción, el registro, pero todavía no. Es decir, que todavía no se ha empezado la obra, es decir, que todavía cuando yo ya veo una obra digo, esto ya va a ser una realidad, pero hasta que no llega el momento de empezar ya a mover tierra, pues que pasan muchísimos años. Luego hay otros sectores que son más fáciles, que a lo mejor en 6 o 7 años lo puedes tener todo. Pero así, sectores grandes, sectores complicados que tienen muchos informes sectoriales, muchas afecciones, al final es lo que te condiciona mucho el planeamiento. Aquí te condiciona lo que te decía, el trámite ambiental, que al final todas estas fases tienen un trámite ambiental, es decir, la fase de planeamiento tiene uno, la fase del proyecto de urbanización tiene otro, y esos son trámites muy largos, de años, 2 años, es decir, solamente eso, y hasta que eso no se apruebe o no tenga el visto bueno en medio ambiente no puedes dar el siguiente paso. Y claro, eso, y luego los informes sectoriales. En función de dónde esté el suelo, de los condicionantes que tenga, pues tiene que informar costas, carreteras, agua, vías pecuarias, aviación civil, no sé, Cultura. cultura, si tiene resto arqueológico, arqueología, yo qué sé, un montón. Entonces todo eso ralentiza mucho el proceso. Pero al final, además, muchas veces en el procedimiento se duplican, incluso se triplican los informes, que no tiene mucho sentido, pero que se hace pedir un informe en el trámite ambiental, otro informe después en el planeamiento, otro informe en el proyecto, entonces pues, al final el proceso se alarga mucho. Que a veces cuando hablamos con gente que no es del sector, bueno, incluso del sector, decimos que un sector puede durar 15 años en tramitarse y Claro, parece broma. siempre cuando nos piden una planificación, un presupuesto o algo para empezar el desarrollo de un suelo, cuando le hablas de plazo, ¿cómo va a ser? Se pone las manos en la cabeza. Pero la experiencia es lo que nos dice, al Sí, sí. final es así, sí. Al final muchas veces nos han quitado proyectos porque otros arquitectos decían, no, esto lo hago en 2 Claro, años, sí, sí, y muchas 8 años veces. después nos llaman, ¿nos podía ayudarnos Teníais razón, a claro. terminar? No, eso ha pasado un montón de veces, porque Sí, la gente, sí. claro, los que no están metidos en el urbanismo, no, para ellos eso es una barbaridad, pero la realidad es La esa. realidad es esa. Sí. Volviendo un poco al estudio, a la vida de estudio. Tú entraste en el estudio, habría unas 30 personas, Más o menos, sí, incluso en menos, ahora torno a 20 y somos tantos. casi 150 personas. Sí. ¿Cómo ha cambiado la dinámica del estudio, la vida del estudio? Bueno, yo creo que ha cambiado bastante. Antes, bueno, pues yo creo que ahora está todo como más organizado, todos los procesos también dentro del estudio, mínimamente la forma de organizar la documentación, de todo eso está todo mucho más estandarizado y es más fácil. Antes, bueno, pues cada uno tenía su forma de trabajar, era un poco más. Y claro, ya también al ser más gente, mucha más gente, pues tienes que tener un poco una organización más clara, ¿no? Ha cambiado, pero bueno, para bien, siempre para Y bien. el ambiente, que todos los compañeros con los que hemos Bueno, hablado de un ambiente muy de familia, que se quiso inculcar aquí mi sí, eso padre. desde el principio al final, bueno, y yo después de 25, pues para mí HCP es mi familia. Además, yo llegué de Granada, no, aquí no tenía nadie, pues al final tu padre, Alejandro, pues son como parte de mi familia y hay gente con la que llevo aquí 20 y tantos años, con la que convive el día a día y con la que al final pues considera eso, tu familia. Pero es verdad que al principio también por la situación personal de cada uno. Cuando yo entré, que era joven, que tal, pues participaba más en cosas que se hacían menos que ahora. Ahora se hace mucha más actividad de un poco de convivencia, ¿no? Dentro de la empresa. Ahora ya pues más complicado, ya con mi familia, con tal, las responsabilidades más difíciles, la edad también. Pero sí, siempre había un ambiente muy bueno. Siempre la gente, o cuando se va, siempre dice, qué pena, porque es verdad que echan de menos el ambiente tan bueno que hay en la empresa. Sí, sí, eso sí. Todos los compañeros coincidían en lo mismo, Sí, que hemos conseguido mantener ese ambiente de familia y es sí, difícil con una empresa tan sí, grande, sí, sí, es a complicado. veces, sí, sí. En- ¿Crees que las ciudades están cambiando mucho con respecto a cómo tú las diseñabas al principio o que es lo mismo con un poquito más de sostenibilidad? Bueno, sí ha cambiado, es decir, al final, bueno, al final todo está muy estandarizado porque al final tiene que cumplir una legislación. Sobre todo el cambio ha sido el tema de la sostenibilidad, de la eficiencia, del tema medioambiental. Un ejemplo muy claro que yo recuerdo que en los primeros planeamientos, cuando tú tenías un arroyo que atravesaba tu sector, tú cogías
lo embovedaba, lo tapaba y podía hacer encima lo que quisiera. Eso a día de hoy es impensable. Al final, hoy lo que más se potencia es eso, poner en valor los valores naturales que tenga el suelo. Entonces tú al final podrás hacerle un tratamiento a ese arroyo, incluirlo dentro del diseño de tus zonas verdes, pero siempre algo muy natural, ¿no? Entonces, hoy en día tiene mucha más importancia, pues, eso, las zonas verdes, el diseño, los recorridos peatonales, los carriles bici. Yo al principio no había carriles bici en ningún proyecto, eso surgió después, ¿no? Y al final, pues eso, todo está también más, lo mismo que reciclamos en casa, pues se recicla también en los proyectos, en las urbanizaciones. Cada vez nos piden más pues, que los firmes sean de materiales reciclados, que el mismo movimiento de tierra, si tú tienes mucho desmonte, pues esa tierra la aproveche y la reutilice. Entonces eso te condiciona también mucho los procesos, la documentación que tienes que tramitar, todo, porque eso es muy importante. Es decir, eso ha cambiado mucho, lo ha complejizado. Bueno, y ayuda también a que al final las urbanizaciones pues, sean más, se haya mejorado la calidad de vida, eso sí, se tiene mucho mejor cuenta, eso es Las mucho más que personas, antes. que es Claro. importante. Mm. Tú llevas mucho tiempo con nosotros, hemos vivido muchos momentos buenos, pero también algunos menos buenos, como la crisis. ¿Cuál ha sido tu peor Sí, momento y cómo viviste aquellos años? pues mira, es curioso porque es verdad que se vive son momentos malos y porque al final en el estudio pues se notó muchísimo ese momento de crisis, hubo despidos de gente y tal. Pero en el urbanismo no se notó tanto. Fue la parte del estudio donde seguíamos teniendo un ritmo más o menos bien de trabajo. Es decir, porque al final la edificación se paró muchísimo, pero la gente que o un promotor que tenía un suelo, pues al final aprovechaba, que como los urbanismos estamos hablando de procedimientos tan largos, aprovechaba ese tiempo pues para decir, bueno, si pongo en carga este sector, pues ya tengo un paso más, ¿no? Para cuando esto remonte, que va a remontar sí o sí, Sí, sí. ¿no? Pues ya tengo mi parcela preparada para empezar. Entonces, yo recuerdo eso, que mucho, en el estudio todo se paró mucho, pero el urbanismo no tanto. Y nosotros seguíamos haciendo planeamiento. Y había compañeros que a lo mejor no habían participado en planeamiento y en esa época pues se pusieron a echar Entrado. una mano también porque era donde quizá seguía habiendo más trabajo. No se paró tanto, hombre, siempre se para, ¿no? Pero no tanto Pero no al como, ritmo que el como el resto del resto. estudio. Y luego también, bueno, hubo épocas que como tu padre y Alejandro tenían esa visión que parte del éxito del estudio, como buscamos otros mercados, nos salimos fuera al extranjero, pues yo me acuerdo de hacer proyectos en Rumanía, en Albania, en Ecuador, en Natal, ¿no? Cuando empezamos. Entonces el urbanismo también, menos, pero también salió fuera. Entonces, ¿Era bueno. muy diferente diseñar aquí en España que fuera? Sí, bueno, al final el urbanismo es importante el conocimiento de la legislación, de la normativa y ahí el problema era eso, el desconocimiento un poco de lo que se podía hacer. Allí es mucho más fácil, allí los procesos, en cualquier sitio del extranjero, los procesos son muchísimo más fáciles y más rápidos. No hay tanta burocracia. O sea, Entonces, tienes más libertad para diseñar, ¿no? sí, 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 no están tan encorsetados. ¿Disfrutaste más diseñando sin estar encorsetada Bueno, a que...? mí me gusta más aquí porque al final aquello parece que no lo voy a ver, ¿no? No lo voy a vivir, pero sí, también es interesante. Sí. Eres la única que ha contestado una respuesta positiva de la De crisis. la crisis, a que vea. Sí, sí. No, No no, lo pero... recuerdo, hombre, lo recuerdo a nivel de estudio, sí, como un bache y Y una a nivel época personal me imagino que en donde también, ¿no? todo tuvimos que apretar el cinturón porque la cosa estaba mal. Pero a nivel de trabajo es verdad que lo noté menos que el resto, sí. Correcto. Bueno, qué alegría. Bueno, ahora no sé si se me ha olvidado algo que quieres que te pregunte y si no, vamos con las últimas preguntas que le hago a todos los invitados. ¿Cuál crees que ha sido el éxito de HCP? Bueno, pues por un lado el equipo de personas, que al final, bueno, ha habido mucho movimiento de personas, pero hay un equipo, un grueso del estudio muy comprometido, ¿no? Y luego la empresa también. La empresa al final siempre ha tenido un compromiso de formación, de estar al día, de saber lo que el cliente quiere, de estar pendiente de pues, las nuevas tecnologías que hay, ¿no? Como ahora el BIM o esas cosas. Y siempre hemos intentado estar a la última. Entonces, ese compromiso, tanto del trabajador como de la empresa, de estar ahí, pues ha sido muy importante. Y luego, pues un poco lo que comentaba antes, esa visión de tu padre y de Alejandro de que cuando aquí por circunstancias sobrevenidas se veía venir que iba a haber un momento más complicado, pues de buscar otros mercados y de salir fuera. Entonces nunca
Ha habido vaivenes, ha habido momentos más buenos, momentos menos buenos, pero siempre hemos mantenido un equipo Muy bien, es decir, importante, sí, sí. importante, que nunca hemos bajado de a lo mejor 30 personas o de, Incluso más, sí, sí. claro, 40 personas. Entonces, eso otros estudios no lo han conseguido, porque No, casi ninguno en casi España. ninguno. Entonces, eso ha sido muy importante, sí, sí. Estupendo. ¿Qué sientes cuando ves a dónde ha llegado HCP? Bueno, en mi casa, en mi segunda casa. Es verdad que yo ahora, por tema personal y tal, ya no estoy tantas horas, pero al principio es que, bueno, era aquí, vivíamos aquí en HCP. Y para mí, como yo muchas veces lo he comentado con ellos, para mí es mi familia, es decir, yo siento HCP, me duele, es como algo mío, ¿sabes? Sí, Cuando escucho por ahí HCP, digo, ay, ¿qué van a decir? alegría, Cuidado. Para mí sí, sí, es parte de mi familia. Ujú. o sea, orgullo, ¿no? Mucho orgullo, sí, 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 sobre todo y de formar parte del éxito que ha Del éxito, llegado a hombre, ser, que ha claro. aportado tu Mi granito parte. de arena será pequeñito. Grande, Yo me grande. acuerdo que tu padre siempre decía, el departamento de urbanismo, claro, tú lo vives, el estudio es muy grande, la parte de urbanismo es una parte muy pequeña, pero siempre decía, no, pero tú, es muy importante el urbanismo, por lo que hemos dicho, porque al final te decía, te sabía, era la fase previa donde tú veías, pues mira, los proyectos van a ir por ahí, la ciudad va a crecer por aquí, entonces era la puerta de entrada, me decía, es que esto es la puerta de entrada de todo lo que viene después. Y al final, para el promotor también era muy importante que si estaba interesado en un suelo o algo, tú tuvieras una planificación completa de ese desarrollo del suelo, desde el planeamiento hasta que la edificación. Entonces, si en todo ese proceso tú sabías darle ese acompañamiento con un conocimiento mejor, porque si tú estás desde las fases previas, pues va a ser más fácil, pues eso siempre lo agradecía. Entonces, bueno, aunque siempre me he sentido como una parte pequeñita del estudio, pero yo creo que mi aportación es importante, Bueno, así que yo bueno, creo que el estudio no sería lo que es si no tuviésemos departamento de urbanismo. sí, sí es verdad. Yo creo y cada vez tiene más peso, yo creo, es Sí. decir, Hombre, que a día de hoy estamos haciendo casi todos los desarrollos importantes de Málaga, sí, sí, de Málaga y de la costa, en la sí, sí, costa, sí, sí, sí. sí. ¿Cuál es el proyecto que más te ha gustado, que más has disfrutado trabajando aquí en el estudio? Bueno, hombre, decirte uno después de tantos años es muy complicado. Hay sectores que me han marcado, Sí, me sí. han marcado, que al final es como un hijo, porque es que son tantos años como, por ejemplo, Sánchez Blanca. Sánchez Blanca fue una tramitación también de 12 o 15 años. Entonces, bueno, pues Sánchez Blanca, Roja Santa Tecla, ahora más reciente Térmica, que lo estoy viviendo con empezar la obra y ya, además, vivo cerca, entonces lo veo en el día a día. Entonces ya cuando tú ves que algo que tú has tenido en la cabeza, que se ha reflejado en un plano y que ahora ya empieza a ser una realidad, pues donde tienes esa satisfacción de decir, bueno, pues al final pues se ha hecho Sí, sí. lo que teníamos pensado, lo que parecía que no iba a llegar, llega. Entonces hay sectores muy grandes como eso, Sánchez Blanca, Colinas del Limonar, son sectores que han sido importantes para Málaga, para la ciudad y que, bueno, pues al final, yo siempre que paso por alguno de esos sitios, siempre te da así la cosilla de decir, Eso lo he hecho yo. Eso es", bueno, por lo menos algo he aportado, ¿no? Sí, sí. Siempre lo consideras eso, como algo tuyo, sí, sí, sí. Joder, qué bien. Y personalmente, ¿qué ha sido lo mejor de formar parte de la familia HCP? Bueno, pues para mí, como he dicho, yo he crecido aquí profesionalmente y personalmente. Son 25 años y he formado mi familia, pero como todo, hemos pasado por buenos, por malos momentos en la vida y para mí es fundamental el apoyo que he tenido por parte de HCP, siempre. Es decir, en todo momento. Tu padre era una persona que me cuidaba muchísimo, es decir, estaba pendiente de mí mucho. No sé, para mí ha sido muy importante el apoyo incondicional tanto de Javier como de Alejandro, como al final, eso, hay un grupo de gente con la que llevas muchos años y que al final es como, no sé, con la que hablas tu día a día, le cuentas tus cosas y para mí es muy importante ese apoyo de todo. Es Qué decir, bonito. ¿Y lo menos bueno? bueno, por decir algo, siempre sobre todo ha sido los momentos de agobio, de estrés, de entrega, plazos de entrega rápido, dentro de que estamos hablando eso, pero bueno, al final tienes unos compromisos de una entrega, algún ataque de ansiedad. Yo me Sí, sí. acuerdo de ponerme allí, sí, Alejandro, vení, pero ¿qué te pasa? Al final pues, explota por algún lado, ¿no? Pero bueno, eso es anecdótico, Sí, sí. eso lo lleva al trabajo del día a día,
pero lo más importante es lo bueno y lo que se queda. Sí, sí. Había que decir algo, ¿no? Sí, pues, Pues nada, muchísimas gracias, Bea, por acompañarnos. Ha a sido un ti, placer escucharte pues yo y encantadísima. esperemos que siga otros 25 años aquí. Bueno, ya no tanto. Ya no tanto. Por la edad ya no llego a otros 25, pero bueno, hasta que me jubile. Estupendo. Muchas gracias. A vosotros.